Muchas gracias, Federico. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, habemos Papa. Sánchez Berzaín, que está por ahí, me decía, como es un Papa, hacía falta un Papa argentino porque las cosas están tan mal que hace falta alguien que pueda hablar de tú a tú con Dios. Eso me pareció muy gracioso. Era un elogio a los argentinos, no estaba dicho estaba dicho con bastante gracia. Bueno, les cuento que voy a hablar de los luchadores desconocidos por la libertad. Realmente no son exactamente desconocidos. A ver si esto está conectado. Ahora sí. Tengo que inclinarme, pues es un acto de humildad que debo hacer. A ver, ¿se oye bien ahora? Se oye bien ahora. Bien, les decía que se trata de la charla se trata de los luchadores desconocidos por... Tengo que coger en la mano esta cosa. Lo que pasa es que cada vez me parezco más a Ricardo Montaner, que es el importante, el Montaner importante. Les decía que el tema de la charla es los luchadores poco conocidos por la libertad, pero quiero referirme a un episodio muy largo, que es el telón de fondo de una novela que estoy escribiendo y que espero terminar antes del verano. Ya en esta cuarta edad, no la tercera, en esta cuarta edad quiero escribir un libro todos los años. Entonces me he propuesto hacer eso y esta novela pues me tiene atrapado. Me tiene atrapado porque lo bonito de escribir, lo que es agradable de escribir, no es que tú le cuentas al lector lo que tú sabes, sino es todo lo que tú aprendes mientras escribes, que es otra cosa totalmente distinta. Y el placer está precisamente en aprender mientras uno escribe. El telón de fondo de esta novela, que provisionalmente, si convenzo a mi mujer, porque ya no es fácil el tema, se titulará Tiempo de Malvados. Y el telón de fondo es la historia de la Guerra Fría. ¿Qué pasó en la Guerra Fría? Yo quiero empezar en 1919, cuando no se hablaba de Guerra Fría, pero en la Unión Soviética se crea la Tercera Internacional. Se crea la Tercera Internacional para conquistar el planeta. Lenin, mientras hay un debate sobre si el comunismo debe mantenerse dentro de un solo país o si debe ser un sistema que debe propagarse por el mundo, Lenin es un convencido de que debe propagarse por el mundo y además es un convencido de que hay que defender a la Unión Soviética. Y para defender a la Unión Soviética generan la Tercera Internacional, el famoso Comintern, y lanzan a muchos países a un grupo de expertos en la construcción de partidos comunistas y en la propagación de las ideas comunistas. Así llegó a Cuba un joven llamado Fabio Grovart, que era un lituano-polaco de 22 años, un jovencito, pero muy brillante, muy astuto, muy inteligente, que tenía además un vínculo muy importante con los servicios de inteligencia soviéticos, que entonces se llamaban la Checa. Inmediatamente se llamaron la GPU. En la Checa mandaba Chersinski, otro polaco, Félix Chersinski. Creo que se pronuncia así, porque los nombres polacos son de una complicación horrorosa. Una de las ventajas del nuevo Papa es que tiene un nombre italiano, que, a pesar de que es un argentino, que es la mayor cantidad de italianos que se puede conseguir fuera de Italia. Y esa relación con Chersinski le fue muy útil a Grovart. En ese momento, el punto
importante de América Latina para Moscú no era Cuba, por supuesto. Cuba era una pequeña isla sin mayor importancia, era México. Pero a pesar de eso, como en Cuba había un incipiente movimiento marxista, enviaron a Fabio Grobardt, que estuvo presente en la constitución del Partido Comunista Cubano, que se constituyó en 1925 en una casa en el Vedado. Y eligieron a Isidro Pérez, creo que se llamaba, el dirigente sindical español, como líder del partido, y ahí estaba la figura de Carlos Baliño, que era un hombre que tenía fama de muy ocioso en su época, y esa fue una de las razones por las que no lo tomaron como presidente o secretario general del partido. Dzerzhinsky ya le toca en Moscú un episodio que es fundamental para entender lo que luego pasó en América Latina, incluido a Cuba y por supuesto en el resto del mundo. Le toca el incipiente conflicto entre stalinistas y trotskistas. Hay una participación de este personaje en un debate muy apasionado en el Kremlin, ya muerto Lenin, y le da un infarto de la cólera o la ira en su ataque a los trotskistas. Ahí parece que va a declinar la estrella de aquellos que estaban vinculados al ala polaca de la inteligencia soviética. Digo el ala polaca porque Dzerzhinsky llevó a la Unión Soviética a muchas de sus gentes. Él era un hombre legendario dentro del mundo de la inteligencia, dentro del mundo de la resistencia. Lo habían torturado tremendamente en la época de la lucha por la creación del comunismo. Lo habían desfigurado un poco. Si ustedes recuerdan las imágenes convencionales del Quijote, se parecía, era ese tipo delgado, alto, así, con una nariz aguileña, pero tenía una deformación en la mandíbula como consecuencia de las torturas a que lo habían sometido. Pero, para suerte de Grobardt y para suerte de esa ala polaca que existía en la inteligencia en América, el sustituto de Dzerzhinsky es otro polaco, Mieczyński, más inteligente, mejor formado, políglota, refinado, y también con lazos con ese muchacho jovencito que estaba en Cuba haciendo de las suyas. De manera que se mantuvo la relación estrecha entre la inteligencia soviética y el Partido Comunista Cubano. ¿Perdón? Sí, tengo que subir, gracias. De aquella primera etapa, la persona más importante es un alemán del Partido Comunista Alemán que había conocido a Lenin en Ginebra. Se llamaba Willy Münzenberg. Willy Münzenberg construyó una imagen del comunismo que persiste hasta nuestros días. Si Willy, la idea que tienen muchas personas sobre el comunismo soviético, sobre la Unión Soviética, sobre el marxismo, fueron las ideas que Münzenberg, que era un genio de la publicidad, consiguió proyectar. Él era de una ascendencia noble, pero su padre era un noble venido a menos porque se había alcoholizado y en definitiva habían perdido toda la fortuna, y él había tenido que trabajar como repartiendo copas en una taberna, pero era un hombre de una inteligencia y de una astucia luminosa. ¿Qué hizo él? Bueno, lo primero que hizo, por su amistad con Lenin, fue crear un aparato de recaudación de fondos para ayudar a la Unión Soviética, que entre el año 19 y el año 22 pasó una hambruna que le costó la vida a millones de personas.
y hacía falta levantar fondos para poder ayudar a los soviéticos. Y Willy Münzenberg armó una campaña internacional que fue de una eficacia tremenda. Pero al armar esa campaña internacional, aprendió de una manera práctica cómo generar comités que apoyaran diversas causas, cómo crear pequeñas editoriales que proyectaban la imagen que él quería proyectar, cómo colocar las informaciones en los periódicos y en lo que entonces eran las agencias de cable, cómo conseguir la filmación de ciertas películas que en ese momento empezaba tenía un gran auge el cine mudo, y él es el hombre que está detrás de la venta internacional de una película que yo vi de muchacho y que todos hemos visto, que es El acorazado Potemkin, que se convirtió en una especie de bandera de la Unión Soviética, pero eso fue una bandera absolutamente manipulada por el talento publicitario de Willy Münzenberg. Yo, después de meterme en la vida de Münzenberg y en las cosas que hizo Münzenberg, llegué a la conclusión de que este hombre es la clave precisamente de la proyección de la imagen del comunismo. La vida de él es una vida más bien trágica, porque era un marxista y por supuesto un comunista convencido, y por lo tanto era antinazi. Y cuando se produjo el pacto entre los nazis y los comunistas, el pacto famoso que da inicio a la Segunda Guerra Mundial, cuando intervienen en Polonia, por una parte entran los comunistas soviéticos y por la otra los alemanes nazis, y se destrozan y devoran Polonia. Él siente eso como una traición profunda por parte de los soviéticos. Él es un exilado en ese momento en Francia, y como Stalin era implacable, lo hace ahorcar. Sí, lo ahorcan en el sur de Francia, cerca de Marsella. Primero consiguen sacarlo del campo de reclusión en donde lo tienen sometido, junto con 2 personas que lo acompañan en la huida. Esas 2 personas desaparecen y los agentes soviéticos lo estrangulan. Todo lo que se diga del aspecto siniestro del estalinismo se queda corto. Es verdad, es realmente tremenda. Por ejemplo, fue tan importante la participación de este hombre en la proyección de imágenes que todavía nosotros, en nuestros días, seguimos viendo la historia de Sacco y Vanzetti, aquellos anarquistas que fueron ejecutados en los Estados Unidos como 2 víctimas del imperialismo norteamericano. Bueno, esa campaña a favor de Sacco y Vanzetti la montó Willy Münzenberg, y tuvo además el apoyo, por supuesto, del incipiente Partido Comunista norteamericano, que fue muy eficiente y que en esa época estaba dividido por, como había una emigración muy grande en los Estados Unidos, había grupos italianos y grupos griegos, había diferentes grupos que integraban el Partido Comunista norteamericano. Y el grupo italiano, por supuesto, era muy fuerte, y ahí montó una campaña que todavía llega hasta nuestros días. Durante la década de los 30, la Unión Soviética intenta, por supuesto, proyectar su imagen más favorable utilizando un esquema muy sencillo creado por Münzenberg, que es un esquema de blanco y negro. El comunismo y la defensa de los trabajadores y de los pobres era algo que le correspondía al noble corazón soviético.
la maldad y el carácter perverso era algo vinculado exclusivamente o básicamente a los Estados Unidos y al mundo capitalista. Las teorías de Munzenberg, mientras más clara fuera la diferencia entre lo bueno y lo malo, entre el ángel que era la Unión Soviética y el diablo que eran los Estados Unidos, mejor iba a encajar el mensaje. Y tuvo mucho éxito en lo que estaba haciendo. Lo que ocurre es que en la Segunda Guerra Mundial, después de que Hitler probablemente cometa el error de atacar a la Unión Soviética, entonces hay un cambio radical en la postura de los soviéticos con relación a los Estados Unidos y se convierten en unos aliados donde hay una cierta ingenuidad por parte de los Estados Unidos, ingenuidad que tal vez de alguna manera estuvo también manipulada por los propios agentes soviéticos. No se puede olvidar que en la conferencia de Yalta, junto a Roosevelt, estaba sentado Albert Pease, que era un agente soviético y que influía en Roosevelt de una manera aparentemente clara. Él y su hermano, los dos formaban parte de la delegación y formaban parte además de la estructura política norteamericana. Pero eran dos, pero había bastantes más, porque habían tenido la habilidad, de la misma manera que lo habían hecho en Inglaterra, habían tenido la habilidad de penetrar en la estructura de poder de los Estados Unidos. Quizás para suerte de los Estados Unidos y para suerte del mundo libre, Roosevelt muere, era un hombre enfermo y un hombre ingenuo que tenía la tendencia a creer en que el tío Joe, Stalin, era menos malo de lo que era, pero fue sustituido por Harry Truman, y Truman era un hombre muy peculiar que decidió defender la idea de la democracia, la idea de la libertad, y fue convencido de una manera realmente curiosa para la época de que Estados Unidos no podía sobrevivir en un planeta controlado de manera creciente por los soviéticos. A Truman lo pone muy nervioso la forma en que los soviéticos se apoderan de la mayor parte de los países limítrofes a la Unión Soviética, y sobre todo la batalla de Atenas. Cuando los ingleses liberan Atenas de los nazis, tienen que pelear con una mano con los nazis y con la otra con los comunistas. Es decir, ya en medio de la Segunda Guerra Mundial hay una especie de espasmo imperial clarísimo antes de que termine la Segunda Guerra. Se produce el acoso de Turquía. Truman, antes de promulgar la doctrina Truman de defensa de los Estados Unidos, le pide a los expertos del Departamento de Estado que le den algún tipo de orientación de qué hacer frente a lo que se les venía encima. Lo que estaba viendo que había ocurrido en Hungría, de una manera clarísima, en Hungría habían atropellado la voluntad de los húngaros. En la República Checa, en la Checoslovaquia, quizás fue distinto, pero el proceso de Hungría había sido clarísimamente un atropello tremendo. Y por supuesto el caso de Grecia y el acoso a Turquía. Él hace esa petición y entonces aquí aparece quien pudiera ser el prototipo diplomático norteamericano joven entonces, George F. Kennan, que estaba radicado en la Unión Soviética y manda sus recomendaciones.
que es el telegrama de las 6.000 palabras. Telegrama de 6.000 palabras en donde explica qué es la Unión Soviética, cómo la Unión Soviética se ha convertido efectivamente en un peligro para Occidente y qué se puede hacer sin recurrir a la guerra. Y echa las bases de la doctrina de la contención de los soviéticos. Y esa doctrina de la contención va a empezar inmediatamente a tener derivados estratégicos y derivados políticos, es decir, cosas que empiezan a ser encaminadas a tratar de frenar a los soviéticos. Una de las cosas es, por supuesto, que nos interesa a nosotros como latinoamericanos, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, que realmente nunca ha servido para nada, pero que lo firmaron en 1947, el Tratado de Río. La creación de la OEA. La OEA fue un instrumento de la Guerra Fría, precisamente creado al calor de ese temor de los Estados Unidos. Simultáneamente, el Plan Marshall, ponen en práctica el Plan Marshall para tratar de vigorizar, revitalizar las economías destruidas por la guerra europeas y que no ocurra lo que sucedió después de la Primera Guerra Mundial. Plan Marshall fueron aproximadamente 13.000 millones de dólares entonces asignados para la reconstrucción de Europa. Se crea la OTAN, por supuesto, que es una alianza militar, y todas son formaciones de carácter diplomático y de carácter militar. Pero ocurría que había un campo para el cual los norteamericanos no tenían ninguna idea de cómo enfrentarse a eso, que era el campo de la batalla ideológica. ¿Cómo se contenía el espíritu de Willy Münzenberg? La estrategia de Willy. Él estaba muerto, por supuesto, lo habían ahorcado en 1940, pero la Unión Soviética seguía haciendo con la misma habilidad las cosas que él había puesto en práctica. Los soviéticos, a sabiendas de que tienen una superioridad casi absoluta en el terreno de la divulgación de ideas y de la defensa de las ideas, están en ese momento aterrorizados porque Estados Unidos no solo tiene la superioridad económica, sino tiene la superioridad armamentística. Estados Unidos tiene el dominio de las armas nucleares. Ha destruido a Japón, todos sabemos, con un par de bombazos atómicos, y es el único país que tiene las armas nucleares. La Unión Soviética, desde la década de los 30, exploraba la energía nuclear. Es decir, había físicos que sabían de lo que se estaba hablando y estaban en ese camino también y hubieran llegado a ese camino, pero tenían que acelerar ese proceso, tenían que hacer dos cosas. Tenían que acelerar el proceso de la creación de armas nucleares para poder tener paridad nuclear con Estados Unidos, porque Stalin sí pensaba que Estados Unidos podía atacarlos en cualquier momento. En realidad paranoica, sí lo pensaba. Y por otra parte, hacer propaganda en contra de esos guerreristas norteamericanos y esconder el hecho de que el ejército más grande del mundo era el ejército ruso. ¿Cómo podían hacer todas estas cosas a la vez? Bueno, crearon los Congresos por la Paz. Los Congresos por la Paz fueron la derivación ideológica de la batalla contra los Estados Unidos y contra Occidente. En esos Congresos por la Paz se dibujaba exactamente el mundo que Willy Münzenberg quería proyectar. Estados Unidos, el país guerrerista en manos de ahí vienen todas esas expresiones que se utilizan, los monjes guerreristas, todas esas cosas que quedaron varadas en el lenguaje, se decían entonces. Estados Unidos es el representante
de todo eso, y la Unión Soviética, en cambio, es el representante de la bondad, de la lucha por los trabajadores, del corazón abierto a los pobres. Pero los Estados Unidos, que empezaron a ponerle atención a una guerra para la que no estaban preparados, porque realmente no estaban preparados, nunca lo habían hecho, se dieron cuenta que los soviéticos estaban ganando la batalla de la conquista emocional de los intelectuales. Había figuras de primer orden en esos congresos por la paz, figuras que respaldaban las posiciones de los soviéticos. El primer congreso importante, hay varios que van aceitando poco a poco la maquinaria, pero el primer congreso importante es en Polonia. En Polonia, que era un país controlado por ellos, los norteamericanos descubren que la delegación de los Estados Unidos tiene 200 miembros y que hay figuras muy importantes vinculadas a eso, y que hay personas que respaldan con su enorme prestigio, respaldan lo que era una operación de propaganda de los soviéticos. Gente tan importante como Albert Einstein prestaba su nombre por ingenuidad. Sin duda alguna era por ingenuidad. Albert Einstein no era un partidario de la Unión Soviética, ni mucho menos, pero sí era un hombre ingenuo desde el punto de vista político. Y había intelectuales que ya eran muy importantes, como Arthur Miller, el dramaturgo, que ya había tenido éxitos muy importantes y prestaban su nombre. Y había actores de primer rango, como Charlie Chaplin, que también respaldaban esa operación de propaganda. Una operación de propaganda que estaba concebida sencillamente para demostrar que si gente tan importante, gente tan talentosa, respaldaba el punto de vista soviético, ¿cómo nadie podía poner en duda la calidad de ese Estado que era efectivamente el defensor de la gente más humilde? ¿Y cómo alguien podía poner en duda las malas intenciones de los Estados Unidos? Después del acto de Polonia, inmediatamente vino el acto que estremeció a Washington. Fue un acto en el Waldorf Astoria, en 1949, en donde se reunieron 1.700 personas y en donde había gente de primer rango, escritores tan importantes como Thomas Mann, que en esa época vivía en los Estados Unidos, premio Nobel de literatura, hombre de vida atormentada también. Gente como Einstein de nuevo, Norman Mailer, que era un joven escritor, entonces es muy importante, Arthur Miller, que ya había estrenado La muerte de un viajante y que era una figura de primer orden. Pero ahí ocurre un fenómeno. Ocurre el primer acto de resistencia por parte de la intelectualidad norteamericana. Hay un filósofo norteamericano llamado Sidney Hook, profesor de NYU, que había sido comunista y que sabía de lo que estaba hablando y que sabía lo que era la Unión Soviética, que conocía la Unión Soviética. Y Sidney Hook trata de participar en el Congreso para contar lo que él sabe. Inmediatamente los organizadores, que son norteamericanos y que son del mundo académico norteamericano y que tienen además peso, lo bloquean para que él no pueda expresarse. Entonces él le pide ayuda a Freedom House y monta un contracongreso en Freedom House. Y ahí alguna gente muy importante, como John Dewey,
filósofo y educador y pedagogo, que vivió casi 100 años, ayuda y participa. Arthur Schlesinger, que murió hace relativamente poco tiempo, el historiador, es gente que se da cuenta de lo que está pasando, participa y empieza un movimiento de resistencia intelectual frente a esa abrumadora maquinaria de propaganda soviética. Todavía es muy pequeño. Hay un ex agente de la OSS. La OSS era el servicio de inteligencia norteamericano que se crea durante la Segunda Guerra Mundial. Los norteamericanos apenas tenían servicio de inteligencia. Durante la Segunda Guerra Mundial había la Marina, tenía una cosa, pero realmente no tenían un buen servicio de inteligencia. Ni bueno ni malo, no tenían servicio de inteligencia. Durante la Segunda Guerra crean la OSS y hay un personaje inteligente, interesante, se llama Frank Stirner. Este personaje va y se presenta con unas credenciales que no sé cuáles fueron al acto que se produjo en el Waldorf Astoria y se da cuenta del riesgo tremendo que corre Estados Unidos si la intelectualidad y la inteligencia norteamericana cae en la trampa de los soviéticos. Como él era un miembro de la OSS y en ese momento como parte de la respuesta de Truman para el enfrentamiento con los soviéticos está la creación de la Agencia Central de Inteligencia, Stirner pasa a formar parte. Lo primero que hacen es le asignan unos fondos que vienen del Plan Marshall y hasta que se crea finalmente el Congreso da su aprobación y se crea la Agencia Central de Inteligencia. Entonces una de las primeras acciones de este grupo es contrarrestar, frenar, si era posible, el espasmo imperial de los soviéticos en el terreno intelectual. ¿Cómo lo hacen? Bueno, primero identifican a qué personas en el mundo, con qué personas en el mundo pueden contar para una labor como esa. Y descubren algo que es bastante obvio. Los únicos que tienen la pasión para luchar frente a la Unión Soviética son los excomunistas. Los únicos. El americano demócrata normal, que va a misa y acaricia a su perro, que es un tipo que no tiene, ese americano convencional no tiene la voluntad de luchar. Quien tiene el fuego es el que lo han engañado, el que le dedicó una parte de su juventud a luchar por unos ideales que luego resultaron traicionados. Entonces descubren que hay un señor que se llama Arthur Koestler, que había sido un agente del Comité, que se había formado en París con Willy Munzenberg, había trabajado en París con Willy Munzenberg en la propagación de las ideas comunistas y que era una persona que podía ser clave en todo esto. Dan con alguien que no fue comunista, pero que tenía una clara vinculación con las ideas democráticas y que en 1947 había creado el Internacional Liberal, que era Salvador de Madariaga, exilado, republicano, español, conservador, que había creado la Internacional Liberal porque sostenía que precisamente el mundo había caído bajo los extremos del fascismo por una parte y el comunismo por otro, por la desaparición y el debilitamiento de las ideas liberales en el mundo, liberales en el sentido europeo de la palabra. Y descubren también que la gran cantera para salir a pelear contra los soviéticos es quienes tienen la rabia porque les han matado al líder, que son los trotskistas. Los trotskistas, que a veces eran más radicales que los estalinistas, que a veces eran más peligrosos que los estalinistas, pero muchos de ellos se habían convertido en demócratas y otros, aunque no fueran demócratas, estaban decididos a pelear contra la Unión Soviética.
Y ahí dan con un episodio que en mi novela es clave y que es clave en la historia, que es el asesinato de Andrés Nin. Andrés Nin era un catalán, líder obrero. Primero fue anarquista, luego se hizo comunista, que vivió 10 años en la Unión Soviética. Y ahí dirigía, era el codirector del aparato obrero de la Tercera Internacional. Pero Nin, como había vivido en la Unión Soviética y había pasado por la experiencia de los soviéticos, sabía que el estalinismo era un horror. Cuando él regresa a España, a principios de la República, y lo detienen, después lo sueltan. Cuando comienza la guerra civil, él y sus amigos crean el Partido Obrero de Unificación Marxista, POM, que generan un frente de batalla muy aguerrido en una zona de Aragón y Cataluña, pero enfrentado a los comunistas. Por una parte peleaban contra Franco y los nacionalistas, y por la otra tenían que pelear con la otra mano con los comunistas. Al POM prácticamente lo destrozan los comunistas, no Franco. A Nin lo detienen, se lo llevan a Madrid, lo detienen los comunistas durante la guerra civil, lo torturan hasta matarlo para obligarlo a afirmar que él era un agente de la Gestapo. Nin resiste y lo matan, como matan a muchísimas de las personas vinculadas al POM, Partido Obrero de Unificación Marxista, que era este partido que originalmente era trotskista, pero ya en ese momento ya no eran trotskistas. Incluso habían peleado con Trotsky, porque Trotsky era un tipo bastante complicado y bastante difícil y bastante arrogante también, que creía tener todas las respuestas de las cosas que pasaban en España y realmente no tenía por qué conocerlas, porque ¿cómo las va a conocer si prácticamente no las conoce? Quiero hacer un paréntesis para decirles que yo empecé en el periodismo, siendo muy jovencito, de la mano del fundador del POM. Y este libro se lo voy a dedicar a él, a Joaquín Maurín, que fue amigo de Lenin, conoció a Trotsky en la Unión Soviética, y es la primera ruptura con el comunismo. Es el primer hombre que rompe con el comunismo. No es verdad que rompe desde posiciones muy radicales a la izquierda del comunismo, pero rompe porque le parece que Stalin es un agresor contra los principios fundamentales de la libertad y la dignidad de las personas. Yo lo conocí muchos años después, cuando él era un periodista que tenía en Nueva York la agencia ALA, la que tú trabajaste, Hugo. La agencia ALA distribuía artículos de opinión de muchos de aquellos amigos de Maurín, como Víctor Alba, como Araquistain, viejos republicanos españoles que venían de esa cantera y que se habían transformado ideológicamente. Cuando yo conocí a Maurín ya no tenía nada de marxista. Su vida es casi la de la película Casablanca. Cuando empieza la guerra, perdónenme la digresión, pero es un cuento bonito. Cuando empieza la guerra civil española, Maurín está con documentación falsa, cosa que se hacía mucho en España. En esa época, era una época muy caliente, en Galicia. Y lo detienen con la documentación falsa y no saben que él es Joaquín Maurín. Si no, lo hubieran fusilado, porque Galicia cayó inmediatamente en poder de los nacionales. Y está en la cárcel preso con otro nombre, apellido Lluriá, aparecía en la cárcel. La mujer cree que lo han fusilado, que lo han matado. No lo quería mucho, pero pensaba que lo habían matado. Él era un hombre de una gran personalidad, que además era un tipo muy apuesto. Pero la mujer cree que ha enviudado y se enamora de un periodista aparentemente noruego
que aparece por aquel país en llamas, y era un alemán llamado Willy Brandt, que luego fue nada más y nada menos que Willy Brandt, primer ministro de Alemania, alcalde de Berlín, qué sé yo. Y es un romance porque ella cree que ella es viuda, hasta que se entera, me imagino que con alegría, de que no es viuda, pero con alegría. Ella siempre me dijo que lo quería mucho, lo había querido mucho. Y empieza la lucha de ella por rescatar a su marido. Y consigue sacarlo de la cárcel en 1949 y llevarlo a Nueva York, donde ella vivía. Y ahí reconstruyen su vida y él crea esa agencia de prensa para distribuir artículos en defensa de la libertad. Yo soy un muchachito, pero le llamo a la puerta, él vivía escondido porque le tenía, con toda la razón del mundo, le tenía mucho miedo a los estalinistas. Y cuando yo llamo a la puerta de él en Nueva York, digo, el señor Maurín abrió así y me dijo, ¿cómo usted sabe quién soy yo? Digo, bueno, usted aparece como Juliá, pero yo sé que usted es Joaquín Maurín. Entonces, bueno, me abrió y nos hicimos amigos y me invitó a escribir, y desde entonces me permitió la oportunidad de distribuir mis artículos por toda América Latina, junto con, y además por eso se distribuían y se publicaban, porque iban junto con los de gente muy importante, como el propio Madariaga, que escribía en ese momento en la agencia. Así que esa es la razón por la cual esta novela va a estar dedicada a Joaquín Maurín. Retomo el tema de la batalla ideológica. En el año 1950, ya la Agencia Central de Inteligencia, que ha conseguido identificar, esa nueva Agencia Central de Inteligencia que ha surgido, que ha conseguido identificar a unas cuantas personas que tienen el fuego para luchar y el talento y que vienen del marxismo, monta en Berlín un congreso por la libertad de la cultura, que es la respuesta norteamericana. Ahora, ¿qué ocurre? Que hay una diferencia muy grande entre, probablemente debido, entre otras cosas, a la capacidad de persuasión de Willy Münzenberg, porque todo el mundo sabía que los congresos por la paz estaban financiados por la Unión Soviética, y nadie se oponía a que la Unión Soviética, a través de subterfugios, financiara los congresos por la paz que estaban detrás de ellos. Claro, ellos se cuidaban, ponían al frente de los congresos a personas que no eran exactamente, o personas que no parecían ser comunistas. Por ejemplo, cuando ellos montan un congreso por la paz en México, que fue muy importante, que es donde lanzan toda la lucha ideológica en América Latina, utilizan como presidente de ese congreso a un poeta más allá de toda sospecha, Enrique González Martínez, poeta del modernismo, además era un médico prominente, era una persona era más un octogenario que era fácil en ese momento era fácil de manejar por el hombre de los soviéticos en México, que era el escultor Pablo O'Higgins, a quien habían reclutado en 1932 en una beca que le habían dado para que estudiara arte. Un tipo muy talentoso, un muralista muy talentoso, lo habían invitado a estudiar arte y él estaba muy contento porque lo habían estudiado. Realmente lo invitaron para reclutarlo, para lo que invitaban a la gente a Moscú. Ese era el gran carpintero del Congreso. También fue un congreso enorme. Hubo un congreso en París, una sala de conciertos que reunió 2.000 personas. Hubo un congreso, en el Congreso de París, por cierto, es donde Picasso presenta la Paloma de la Paz como el símbolo de los congresos, y han pasado 60 años y nosotros seguimos asociando la paz a la Paloma de Picasso, porque es el poder de los símbolos, además el talento, por supuesto, enorme de Picasso. Después del Congreso de París fue el que fue en esa sala de
conciertos, vino el de México, unos meses más tarde. El de México fue en una arena deportiva, lo cual también tiene que ver con la mentalidad latinoamericana, y en esas, ahí pues se montó un espectáculo donde la estrella era Pablo Neruda. Pablo Neruda, personaje interesantísimo desde el punto de vista político y desde el punto de vista literario, por supuesto, había escrito ya y publicado el Canto General, el famoso Canto General, y allí escenifican el sexto Canto General, que es el dedicado a Abraham Lincoln, a Lincoln. Se llama Que vuelva, que despierte el leñador, como se llama ese sexto fragmento del Canto General. Y la idea era vacunar a los latinoamericanos contra lo que estaba pasando en ese momento en el continente, que era que el gobierno de los Estados Unidos se estaba acercando a los gobiernos latinoamericanos para pedirles que frenaran a los comunistas. Fíjense en la época, año 49, Prigo en Cuba hace exactamente eso. En Chile, de donde sale Neruda, pasa exactamente lo mismo. Es decir, el gobierno que es elegido con el apoyo de los comunistas, un gobierno democrático y constitucional, sin embargo, por presión norteamericana o por persuasión norteamericana, no lo sé, marginan a los comunistas. Entonces la idea era dar la batalla política, pero dar la batalla política para evitar que eso ocurriera, utilizando a los intelectuales, y el mascarón de proa de esa operación fue Pablo Neruda. Allí enredaron a muchísima gente que ni siquiera, Alfonso Reyes, por ejemplo, que era el hombre más tranquilo del mundo, lo enredaron en eso también, y Alfonso Reyes firmó los documentos. Gabriela Mistral, que era además, no solo ya era premio Nobel de literatura, pero era funcionaria de la Cancillería chilena, y de pronto se ve firmando unos documentos que afectaban al gobierno para el que ella trabajaba. Bueno, tiene que salir, nadie le iba a pasar la cuenta a Gabriela Mistral, que era una personalidad tan importante en el mundo literario. Pero a partir de Berlín empieza la operación para contrarrestar a los soviéticos en el terreno ideológico, y se constituyen el Congreso por la Libertad de la Cultura, que tiene su expresión en muchos países, fundamentalmente en Europa, pero también en América Latina. Y en América Latina y en España, para eso utilizan a una persona que tenía mucho talento, era un escritor, dramaturgo, había sido ensayista, que tenía el fuego político, que era Julián Gortín, un catalán, o navarro, creo que era catalán, Julián Gortín, creo que era, no estoy seguro, quizá valenciano, no me acuerdo exactamente de dónde era Julián Gortín, pero sí era, creo que era valenciano. Pero era una persona con una voluntad de resistencia muy grande, porque él había padecido la persecución al POUM dentro de la Guerra Civil Española. Donde, por cierto, hay algunos cubanos que forman parte del POUM y que se destacan heroicamente. Brealan de Stoy, por ejemplo, es un poeta cubano que lucha junto al POUM y que casi lo matan, y quienes tratan de matarlo son los estalinistas, precisamente. Tiene que irse de España, pues muere poco después de Cuba. Pues regresa a Cuba y muere poco después. Gortín crea, junto con otras personas notables, los distintos grupos del Congreso por la Libertad de la Cultura. En Cuba tiene su expresión, esta Olga Connor que nos vio llegar aquí, que trabajó con ellos, porque su esposo de entonces, Aja, el filósofo, formó parte de ese grupo
que tenía como presidente a Mañach, como cabeza tenía a Mañach, pero tenía también un personaje muy interesante en el Congreso por la Libertad de la Cultura en Cuba, luchando contra los soviéticos, a Raúl Roa. Raúl Roa en ese momento tenía, por eso él cuando escribe un libro después, un libro en el que se ha retractado 4 veces a favor, cuando se retracta, o sea, incesantemente se ha retractado. Y una de las veces que se retracta, publica un libro que se llama Retorno a la Alborada. Retorno a la Alborada era porque en el camino había cambiado, en el camino había publicado un libro que se llama En Pie, en donde están todos los textos de su etapa antisoviética y su participación en el Congreso por la Libertad de la Cultura, que tenía la mejor gente de Cuba. Estaba Levín Marrero en ese grupo, había gente realmente muy notable. Y en España lograron también reclutar a algunas de las las mejores cabezas del país, Julián María, Ferrater Mora, en el mundo del pensamiento. Pero todo eso se destruyó, ese esfuerzo tremendo que hicieron, publicaron revistas. Nuevo Mundo, por ejemplo, fue una revista que ellos publicaron, que estaba muy bien hecha, que dirigía Luis Mercier Vega en una época, un hombre que tuvo una muerte curiosa. A los 64 años decidió que ya no quería seguir vivo porque no quería envejecer más y padecer. A los 64 años se quitó la vida por eso. No quería envejecer. Bueno, parece que es una opción curiosa. Todo esto dura hasta que los soviéticos le filtran la información al New York Times de cómo se produce el financiamiento del Congreso por la Libertad de la Cultura. Que es un juego ingenuo. El juego es que todo esto se producía porque la Fundación Ford y otras fundaciones daban el dinero para las actividades de estos grupos, la publicación de las revistas, las conferencias, la difusión de las ideas. Y sencillamente, cuando se reveló que detrás de todo eso estaba la Agencia Central de Inteligencia, se destruyó todo el esfuerzo porque parecía que aquello era pecaminoso. Entonces la pregunta que se hacía Gorkin, que se hacían todos en esa época, bueno, ¿es pecaminoso que la Unión Soviética subsidie y financie todas las operaciones de los congresos por la paz? Pero que nosotros lo hacemos así, es pecaminoso, pero si lo hacen ellos no. ¿Qué sentido tiene? Porque lo cierto era que solo existían 2 países en el mundo con voluntad de conquista intelectual. Por una parte, en primer lugar, la Unión Soviética, que venía haciéndolo desde 1917. Y en segundo lugar, Estados Unidos, que empezó a hacerlo en 1947. Porque el resto de los países del mundo no tenían ni los recursos, ni el deseo, ni la voluntad de resistir el embate de los soviéticos. Entonces, ese mundo, un mundo interesante, dura hasta que se publica esto. Hay intelectuales españoles que simulan una gran indignación cuando descubren lo que todos ellos sospechaban. Por ejemplo, Huero Vallejo. Huero era comunista, había sido comunista o tenía simpatías comunistas, pero Huero se montó en los congresos por la libertad de la cultura, y después, cuando supuestamente se supo que detrás de eso estaba el gobierno de los Estados Unidos, entonces rompió heroicamente con ellos y les mandó una carta. Me pareció, alguna vez conversé con él, pero no de ese tema, que era un tema realmente espinoso. Camilo José Cela también fue parte del Congreso por la Libertad de la Cultura. Hubo revistas. Lo interesante de todo esto es que tenían que moverse en el espectro político, tenían que moverse hacia la izquierda, del centro a la izquierda, desde el centro más o menos democristiano hasta la izquierda trotskista, porque fuera de ese espectro político no tenían ninguna credibilidad, tenían muy poca credibilidad.
Bueno, ese mundo, que es un mundo a mi juicio muy interesante, las barbaridades que se hacen, las cosas que se hacen, los crímenes que se cometen, la batalla, por ejemplo, una cosa tremenda. Gide, el gran escritor francés, era procomunista, pero tiene una cita con Gorky, Máximo Gorky, en la Unión Soviética, y ya él tiene sospechas de lo que pasa en la Unión Soviética de Stalin. Y cuando va a la Unión Soviética, a la reunión con Gorky, tiene la sospecha bastante fundada de que la víspera los servicios de inteligencia soviéticos eliminan a Gorky para que no se reúna con él. Gorky, que era el escritor por excelencia del mundo comunista, y aparentemente lo mata porque Gorky tenía las mismas reservas que tenía allí. Cuando él sale de la Unión Soviética, escribe las cosas que... Cuando Gide sale de la Unión Soviética, escribe un libro demoledor. Hay 4 o 5 libros que son clave en esa batalla. El episodio de Kravchenko es un episodio interesantísimo. Kravchenko es un oficial del ejército soviético que está en Washington, una misión, y decide desertar. Y escribe un libro. Cuando deserta, escribe un libro. Cuando él publica su libro, el libro tiene mucho éxito, y se publica en francés, y va a Francia a presentar el libro. Entonces los comunistas franceses lo acusan de que él no escribió el libro, en primer lugar, y que el libro se publica con los auspicios de la CIA, que es esa cosa que siempre dice. Y él demanda al Partido Comunista. El juicio de Kravchenko es una maravilla, porque da toda la dimensión de cómo fue esa batalla en Europa. ¿Quiénes vienen a testificar? Traen a la mujer de Kravchenko, los rusos son extraordinariamente malvados, por eso se llama mi libro así. Traen a la mujer de Kravchenko, la ex mujer, la ha abandonado, la ha dejado en la Unión Soviética, y la mujer declara que no solo es un vendido a la CIA, sino que además es impotente. Y entonces el ruso monta en cólera. Él acepta lo de la CIA, pero lo de impotente. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra. Hay que ver qué es la... Él gana el juicio porque hay una mujer que viene a declarar. La mujer había sido la esposa del hijo de Martin Buber, el filósofo israelí, el filósofo judío maravilloso. Él estuvo casada con el hijo de Buber, y en ese momento estaba casada es decir, ella era la hermana de la mujer de Willy Münzenberg, y había estado presa en los campos de concentración alemanes y en los campos de concentración soviéticos. Entonces ella tenía toda la autoridad del mundo para decir: señores, serán igualmente despiadados en los campos de concentración alemanes y en los campos de concentración soviéticos. Y el testimonio de ella hace, porque lo que ponían en duda los comunistas franceses es que en la Unión Soviética existiera el Gulag. ¿Cómo era posible que se dijera una calumnia de esa naturaleza a la patria de los obreros? Cuando ella cuenta lo que había visto en los campos de concentración nazi y en los campos de concentración soviéticos, entonces fue un testimonio demoledor que acabó con los abogados del Partido Comunista y le dio el triunfo a Kravchenko. Bueno, como eso hay muchísimas cosas. Todo eso es, les decía, el trasfondo de una novela que yo no sé si existen otras que tomen como telón de fondo la Guerra Fría, pero no sé cómo finalmente va a terminar, pero les aseguro que yo me he divertido como un enano escribiendo.